Amén. Vamos a hacer una oración. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos, en esta noche queremos llegar al trono de su gracia, bendito Dios, a través de esos méritos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, y en él agradecerle por cuidarnos, darnos la salud, la vida, hasta estos momentos, bendito Dios, donde podemos tener comunión con usted, y también, Padre, un tiempo de comunión entre hermanos y de edificación. Bendiga al hermano Eric que va a discernir la palabra, sea usted quien lo utilice como instrumento de bendición, que sea usted quien le permita que esa palabra manifestada, mi Dios, se quede impregnada en nuestros corazones y pensamientos, para ponerla por práctica y día a día seamos mejores siervos e hijos suyos. Gracias también, Padre, por estas alabanzas. Recíbalas hacia usted, mi Dios, como un olor fragante, Padre bueno. Gracias por mis hermanos, cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén, bendito Dios. Bendiga sus vidas, bendiga sus trabajos, bendiga, Padre, la salud de cada uno de ellos. Y en especial que puedan llegar con bien hasta sus hogares, puedan descansar. Y así, Padre, mañana estar nuevamente en las actividades. Pero este tiempo maravilloso, mi Dios, queremos pedirle que sea usted quien lo administre y nos permita, Padre, disfrutarlo. Quedamos agradecidos por su amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a tratar de compartir pantalla aquí. Se ve. Entonces, bueno, ahí se ve bien. Siempre pregunto porque no vaya a pasar igual que la otra vez. Se ve bien. Sí. A ver, ¿se ve ahí? Avanzó. Vamos bien, vamos bien. Yo una vez estaba yo hablando, avanzada acá en el computador, pero no se veía nada el... Bueno, hermanos, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gusto de tenerlo este jueves acá en el estudio bíblico, Iglesia de Cristo Ambato. Gracias, Gerardo, por los cánticos, Jimmy, por la oración. Este jueves, esta clase, vamos a comenzar un estudio nuevo. Habíamos terminado primera, segunda de Timoteo y Tito. Ahora vamos a comenzar sobre la Jesús o la vida de Cristo. ¿Ya? Vamos a comenzar con una introducción a algunas cosas importantes sobre la vida de Jesús, sobre su tiempo, sobre su época, algunos de los personajes que encontramos ahí cuando leemos el Nuevo Testamento. Hay una pregunta que yo quiero comenzar a hacer. ¿Cómo nosotros vemos a Jesús? ¿Qué idea nosotros tenemos a veces de Jesús? Yo sé que muchas personas y muchos escritores, cineastas, han tratado de plasmar cómo era Jesús, ¿ya? De distintos ángulos, de distintas perspectivas. Yo me recordaba una película de las primeras que vi sobre Jesús, era de este director Franco Sefirelli. Era una serie muy larga, pero que a mí me gustaba mucho. Ahora la he vuelto a ver con otros ojos y yo la veo distinta, pero en el momento causó su impacto, causó su impacto en mi vida y cómo ver a Jesús. Pero ¿cómo podemos verlo nosotros? A veces personas miran a Jesús como un revolucionario, generalmente algunas tendencias de marxista o comunista, o tal vez algunos movimientos que miran a Jesús como un revolucionario, como un tipo Che Guevara. Incluso a veces por ahí hay algunas imágenes que muestran a Jesús como ya casi como un guerrillero o la foto combinada con el Che Guevara.
O a veces quieren mostrar a Jesús como un maestro de la India, un tipo Gandhi que anda deseando hacer la paz y no la guerra, la no violencia, y muestran así un poco a Jesús. O tal vez algunos lo muestran y a veces lo satirizan y con muy mal gusto, como un hippie que vivió y hizo sus seguidores y todos le seguían y era todo amor y paz. Y algunos lo reflejan así y algunos lo creen así. Pero yo puedo decirles que ninguna de esas figuras o imágenes refleja lo que realmente es Jesús. No era un revolucionario como tipo Che Guevara, no era un maestro como de la India tipo Gandhi o un hippie que andaba diciendo amor y paz. Ninguna de esas. Esas son cosas modernas que nosotros nos han hecho creer. Y algunos la creen así. Pero yo prefiero ir a los evangelios. Y muchas cosas se escribieron sobre Jesús, ¿ya? Pero Dios quiso que nosotros tuviéramos los 4 evangelios para que por ello llegáramos a tener la fe en Jesús. Pudiéramos llegar a conocer quién es Jesús, qué hizo y sus características, su vida. 4 evangelios para que nosotros llegamos a tener la fe en Jesús. Vamos a leer Juan 20, versos 30 y 31. Evangelio de Juan, versos 20, 30 y 31, que nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? No tenemos todas las cosas de la historia de Jesús, pero las que tenemos son las necesarias para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí las tenemos, son para nosotros, es la bendición que nosotros tenemos. ¿Ya? Y ese es el objetivo, que nosotros conozcamos a través de estos relatos, a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, conozcamos quién es Jesús, qué hizo, quién es, ¿ya? Y tengamos fe. No se escribieron todas las cosas, no sabemos todas las cosas, pero Dios quiso que tuviéramos las que necesitamos. Un poco más adelante, en Juan 21, 25, nos dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, no tenemos todas las cosas que hizo Jesús, sino tenemos las que Dios quiso que nosotros necesitábamos, las que están aquí. Entonces, ahora nosotros podemos ir y examinar todo esto. Ya. Ahora, la tarea para nosotros hoy es examinar los evangelios y ver por nosotros mismos cómo era Jesús, qué hacía y decía, o sea, su vida. Y aquí donde lo vamos a ver, en los 4 evangelios. Y vamos a ver la vida de Jesús tal cual como Él era. Ahora, yo he estado hablando de 4 evangelios, y todos sabemos, ya los nombré, los 4 evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no 5, 10, 15 o solo uno? Bueno, algunos dicen que siguiendo Deuteronomio 19:15, y Juan 8:17, ¿ya? Que había que, para que una cosa fuera verídica tenía que, o algo tuviera más validez, tenían que haber testigos. Entonces, nosotros ahora tenemos 4 testigos
de la vida de Jesús. Hay más de un testigo. Y uno tiene que pensar que cuando se escribieron los evangelios, muchas personas pudieron desmentir todas estas cosas, pudieron desmentir que esto no sucedió, que Cristo realmente no pisó esta tierra, que fue invención de sus seguidores, o que realmente no resucitó, pero todo lo contrario, las evidencias que tenemos es que realmente Jesús fue un personaje de la historia y para nosotros el Hijo de Dios que estuvo aquí en la tierra. Y tenemos los testimonios de los evangelios. Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios, cualquiera se puede dar cuenta que cada evangelio cuenta las historias de Jesús a su modo. Y hay que tomar en cuenta también que no las cuenta de forma cronológica o en forma de biografía, como nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados hoy en día. ¿Ya? Nosotros vemos la película y cuando examinamos tal vez el evangelio se nos va a hacer un poco difícil porque los evangelios no están contados en forma cronológica o biográfica. Algunas cosas sí, pero otras no. Y también tenemos que algunas historias que cuentan, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, se las cuentan de manera diferente. Pero hay un motivo que vamos a ver un poquito más adelante. Tengan paciencia y eso lo vamos a ver. Ya, ahora, ¿por qué se cuentan de manera diferente estas historias de Jesús? La principal razón es que los autores inspirados tuvieron de forma de ver y contar su testimonio en los hechos. Esa es una. Ya sea que lo vieron o recopilaron la información. Por ejemplo, Lucas se dedicó a recopilar toda la información de testigos vivos todavía y también obró el Espíritu Santo a través de él para escribir el libro de Lucas. Él recopiló información. Dios le guió a eso. ¿Ya? También escribieron los 4 evangelios de forma diferente para convencer a sus destinatarios. ¿Ya? Tenían en mente distintos destinatarios. ¿A qué me refiero? Distintos tipos de personas a quien se dirigían. ¿Ya? Por ejemplo, Mateo es dirigido a judíos porque habla de la ley, habla de las escrituras para que se cumpliera. Es distinto como lo relata Lucas o como lo relata Marcos. Tampoco no contaron todo lo que Jesús hizo y dijo, ¿ya? Y eso lo vimos ahí cuando leímos Juan 20 y Juan 21. No era contar todo lo que hizo Jesús. Tenían un propósito para ordenar también las historias de esa manera. Y ellos tenían que llevar las buenas noticias de salvación a todo el mundo. Romanos, a griegos, a judíos, etcétera, a todo el mundo. Lo importante para ellos era que ellos llevaran el evangelio y que los que pudieran leer se enteraran quién era Jesús, el Salvador del mundo, y creyendo en él tengan la salvación. Eso es lo importante para ellos. ¿Ya? Y ahora quiero detenerme aquí un momento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tienen distintos propósitos. ¿En qué sentido? Son escritos primordialmente para una clase de personas o pueblo o nación, si quiere decir. ¿Ya? Mateo, como dije, era escrito para judíos, porque a Jesús se le presenta como el Mesías. Y ustedes van a encontrar solamente en Mateo, va a decir, mira, para que se cumpliera la escritura, la ley dice y muchas referencias al Antiguo Testamento que un judío podía relacionar perfectamente. Entonces Mateo fue escrito generalmente para una audiencia judía, personas que tenían conocimiento de la ley, del Antiguo Testamento. Tenemos que pensar que los que tenían el Antiguo Testamento y más lo manejaban en ese entonces eran los judíos. A un romano o a un griego le iba a parecer raro todo este lenguaje de ley
o todas las costumbres que tenían los judíos. También tenemos a Marcos. Marcos, vamos a explicar algunas cosas de Marcos, era para los romanos. En síntesis, Marcos es para los romanos. Los romanos les interesaba la acción, no tanto el pensar, sino la acción. Y Marcos cuenta muchos milagros de Jesús. También tenemos el Evangelio de Lucas, escrito para los griegos, donde, como está escrito, Lucas es muy especial para gente que tiene más educación, de otra forma hacerlo pensar, es diferente. Y el último evangelio, el Evangelio de Juan, es para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Era para todas las personas y para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Ya? Ahí tenemos los 4 evangelios. Ahora, yo sé que han escuchado tal vez la palabra sinópticos y quería nombrarlo aquí un poquito. Sinóptico es el nombre que se le da a los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Estos Mateo, Marcos y Lucas se le llama sinóptico, que aquí viene la palabra que quiere decir ver juntos, por la razón que son muy parecidos. Cuando oigan ustedes o lean, dice evangelios sinópticos, es Mateo, Marcos y Lucas, porque se pueden, son muy parecidos, se pueden ver los relatos, algunos relatos que se repiten. ¿Ya? Ese es los evangelios sinópticos, o que quiere decir para ver juntos. También la Palestina en los tiempos de Jesús, vamos a poner un poco en contexto qué es lo que había en ese entonces en Palestina, ya donde nació Jesús. Tenemos, en los tiempos de Jesús, tenemos que estaba gobernado por el Imperio Romano. El Imperio Romano se abarcaba mucha parte de Europa, Asia y también el Medio Oriente. Los emperadores romanos en el tiempo de Jesús, tenemos a Augusto del 27 a.C. al 14 después de Cristo. ¿Ya? En el tiempo de Augusto fue el nacimiento de Cristo. También tenemos a Tiberio. Es donde, en el tiempo de Tiberio, donde tuvo el ministerio nuestro Señor, y también en ese tiempo de Tiberio, ¿ya? El emperador romano es donde también muere y lo crucifican a nuestro Señor, pero sabemos nosotros que resucitó. ¿Ya? Tenemos entonces un imperio muy grande que dominaba también esa parte palestina, y en Palestina, en los tiempos de Jesús, si recuerdan, cuando uno ve las películas de Jesús, empieza ¿por qué? Por el nacimiento de Jesús. Y empieza que en ese tiempo reinaba Herodes el Grande. ¿Ya? Herodes el Grande, que después de que los romanos conquistaron Palestina, conquistaron todo lo que era Israel también, le dieron a él el reinado de esta parte del mundo, a Herodes el Grande. Es el que manda a matar a los niños cuando los reyes magos lo visitan. Es Herodes el Grande. Después de su muerte, por ahí el 4 después de Cristo, se dividieron el reino 3 de sus hijos: Arquelao, Herodes Antipa o Herodes el Tetrarca y Felipe II. Estos 3 hijos de Herodes el Grande se repartieron su reino, y recordemos que no es que se repartieron porque fue por herencia, sino que el Imperio Romano dejó estas personas que gobernaran como administradores de esos lugares.
Arquelao gobernaba Judea y Samaria. No gobernó mucho tiempo porque no fue bueno. Entonces, después de como de 2 años que estaba reinando, lo destituyeron y nombraron procuradores romanos. Un procurador romano era un tipo de administrador de parte de Roma. Entonces, un procurador romano era encargado también de gobernar e impartir justicia. Es ahí que nosotros podemos ver a Poncio Pilato, que era el procurador ya de Judea y de Samaria en los tiempos de Jesús. Pero también en otro territorio reinaba el otro hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipa y Felipe, que nosotros tenemos más conocimiento histórico por Herodes Antipas, que tenemos datos de él por lo que nos dice el Nuevo Testamento. ¿Ya? Bueno, podemos ver un mapa ahí donde, por ejemplo, todo lo que estaba en rojo ahí es lo que gobernaba Arquelao, que después le quitaron ese territorio, porque no fue un buen administrador y no era nada bueno. Y tenemos donde gobernaba Felipe, que es lo que está en púrpura, y Herodes Antipas, que es lo que está en azul. ¿Ya? Eso para hacer una idea. Ese era el contexto político o lo que había en el tiempo de Jesús. Era gobernado todo este territorio por donde anduvo Jesús por estos reyes, pero que eran reyes bajo el cuidado y bajo la administración romana. Bueno, una de las cosas de estos Herodes que los vamos a ver en el Nuevo Testamento, también en la vida de Pablo, vamos a ver a una de las familias de Herodes, que no es los Herodes que están aquí, sino descendientes. Fue, para decir, no fue una familia muy buena, y podríamos decir en este tiempo habría sido una familia muy disfuncional, muy problemática, con muchos problemas y muchas cosas no tan buenas. Así que el nombre de Herodes no era tan bueno, si lo queremos mirar así familiarmente. Bueno, la Palestina en los tiempos de Jesús también tenía algunos personajes que nosotros nos vamos a tocar acá en el Nuevo Testamento y en la historia de Jesús. ¿Ya? Vamos a tener los herodianos, que era un grupo a favor del reinado de la dinastía de los Herodes, ¿ya? Que estaban a favor de los hijos que tuvo Herodes el Grande, ¿ya? También teníamos los saduceos, que no era un grupo muy numeroso o influyente, pero que pertenecían a los sumos sacerdotes o a los aristócratas. No creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma, ni en ángeles, ni en espíritus. ¿Ya? También teníamos los fariseos, que era el principal grupo religioso en la época de Jesús. Su nombre quiere decir separado, fariseo quiere decir separado. Creían en todo lo escrito del Antiguo Testamento y también en la tradición oral. Tenían sus ritos, sus costumbres, y Jesús tuvo que enfrentarse mucho con saduceos, fariseos, ¿ya? Y él incluso en Mateo 23, donde tenemos los hay, en Mateo 23, donde les trata muy duramente a los fariseos. También teníamos a los escribas. Originalmente era una forma de secretario, eran los eruditos del tiempo de Jesús. Se les nombra junto a los fariseos o también a veces alrededor del templo. También teníamos a los publicanos, y ya sabemos que eran los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos para el imperio romano, que no eran nada queridos, eran despreciados porque ellos cobraban estos impuestos y tampoco eran muy honestos. Ellos ganaban con su puesto.
También tenemos los celotes, grupo independentista judío, que eran los más radicales y que buscaban un enfrentamiento con Roma y la liberación del Imperio Romano. Tenemos ahí en Lucas 6:15, donde nos dice que Simón, llamado el celote. Son cosas que tenemos que saber para entender un poco las cosas de la historia de Jesús. Estamos aprendiendo algunas cosas de esto, ¿ya? También tenemos, en el tiempo de Jesús había un templo, el templo donde adoraban los judíos. Era el centro religioso y del pueblo de Israel. En el tiempo hubo 3 templos, ¿ya? El primer templo, ¿quién lo construyó? Salomón. Salomón lo construyó cerca del 957 a.C., pero fue destruido el 586 a.C. por los babilonios. Después de estar en cautiverio, los israelitas volvieron y construyeron otro templo. No como el primer templo, pero construyeron otro templo con Zorobabel, Esdras. Si pueden leer el libro de Esdras, de Nehemías, se pueden encontrar ahí parte de la historia. Después, ese templo de Zorobabel fue destruido por Antíoco Epifanes. Y dicen que ahí se sacrificó incluso un cerdo en altar. Bueno, después de eso, muchos años después, llegó Herodes el Grande y estuvo reconstruyendo el templo, dicen por 46 años, que creo que duró hasta el 30 alrededor la reconstrucción. ¿Ya? Tuvo muchos años reconstruyéndolo, incluso después de la muerte de Herodes el Grande. Y lamentablemente ese templo fue destruido el año 70 después de Cristo. Ahí tenemos el templo en los tiempos de Jesús. Es por donde Jesús fue, donde Jesús estuvo también. Y otras cosas en los tiempos de Jesús era el Sanedrín. ¿Qué es lo que era el Sanedrín? Era un concilio, ¿ya? Era un concilio del pueblo judío, un concilio tribunal del pueblo judío, que estaba compuesto de 70 hombres, ¿ya? Más el sumo sacerdote. En los tiempos de Jesús podían juzgar y castigar a alguien de su pueblo. Lo que no podían hacer era matar a alguien. No podían hacer eso. Por eso a Jesús lo llevaron primero, bueno, no me acuerdo el orden, pero lo llevaron a Poncio Pilato, que era procurador de una parte, y lo llevaron ¿a quién más? A Herodes, a este Herodes Antipas. También teníamos ahí los sumos sacerdotes, que todos conocemos que era el que oficiaba una vez al año todas las cosas del ministerio de servir en el templo. En el tiempo de Jesús tenemos a Anás y Caifás, pero para el tiempo de Jesús era un puesto más político que religioso, estrictamente hablando. Tenemos ahí algunas fiestas judías, tenemos la Pascua, ¿ya? Algunas fiestas judías que nos van a aparecer ahí, tenemos la Pascua, Pentecostés, de los tabernáculos, que esas se celebraban en Jerusalén. Pascua, Pentecostés y tabernáculos se tenían que celebrar en Jerusalén. También tenía otras fiestas de las trompetas, de la dedicación, del Purim, que esas se podían celebrar en cualquier otro lugar. ¿Ya? Entonces tenemos algunas fiestas que tenemos en el Nuevo Testamento también para examinar cuando nos toquemos en nuestro estudio. ¿Ya? Les digo que este estudio no va a ser largo, no va a ser con todos los detalles que nosotros quisiéramos. Es un estudio para tener
una base para estudiar la vida de Jesús, para saber qué hizo y las cosas más importantes. A través de este estudio vamos a tener también la ayuda de Gerardo, de Jimmy, para poder estudiar algunas cosas de Jesús y vamos a ir viéndolas. Yo quiero, en este momento, yo quería parar un momento y hacer un receso de unos 5 minutos y podemos volver. ¿Qué les parece unos 5 minutos para ir al baño? Porque yo hablé bastante rato, pero me falta un poquito más y terminamos unos 5 minutos y poder para volver, para ir al baño y todo eso, porque hace mucho frío y yo no quiero hablar, si no se me van ahí a... 5 minutos. Amén, Neri. Ya, 5 minutos yo también necesito. Ya. Bueno. Bueno, hermanos, gracias por este mini break para poder movernos y un poco ir a hacer otras cosas en estos 5 minutos. Gracias por su atención. Vamos a tener ahora la segunda sesión de este estudio que estamos empezando sobre la vida de Jesús. Yo sé que he ido muy rápido contando muchas cosas y mucha información, pero al último yo voy a hacer un pequeño resumen de las cosas que yo quiero que nos podamos grabar en nuestra mente y que creo que van a servir en el tiempo. Yo sé que muchas cosas en el tiempo de este estudio lo van a enfatizar Jimmy o Gerardo en su estudio y lo van a volver a tocar algunas cosas que toqué yo. Pero este es un estudio muy comprimido. La vida de Jesús siempre es, incluso la introducción puede ser fácilmente unas 4 o más sesiones, pero es un poco bien comprimido. Así que vamos a seguir ahora esta noche con algunas características especiales de cada evangelio. Algunas cosas que ya nombré, pero las vamos a ver un poquito más a fondo, ¿ya? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito especialmente para los judíos. Ha sido llamado el Evangelio del Reino de los Cielos, ¿ya? Porque así nombra el Evangelio, es el único que nombra el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, nombra en varias partes, es el único Evangelio que lo nombra así. La frase para que se cumpliera la escritura es una frase clave en el Evangelio de Mateo. Que se cumpliera qué escritura. Entonces, para un judío sería normal escuchar esto y sería algo muy común para él. Entonces, está escrito para personas que ya tienen un trasfondo judío, que ya saben de la ley, saben de las escrituras, saben de los profetas. Mateo es el único de los evangelios que usa el término iglesia. Y esta palabra aparece solamente en 2 versículos, que es en Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. Aparece en Mateo 16, 18 y 18, 17. ¿Ya? Entonces,
Tenemos que Mateo fue escrito para judíos, que tengan un trasfondo judío. Ese era el propósito de que Mateo escribiera este evangelio. También tenemos el evangelio de Marcos, que fue escrito no para judíos, sino fue escrito para los romanos. Enfatiza la autoridad y la acción. En este evangelio se enfatiza el poder y la autoridad de Jesús tanto sobre lo natural como también sobre lo sobrenatural. Contamos como 20 milagros. Y este evangelio de Marcos cuenta más lo que hizo Jesús, ¿ya? Lo que a un romano le llamaría la atención, ¿ya? Le llamaría la atención porque es llamado a la acción lo que hizo, el poder que tenía. Todo ese poder que tenía y era Jesús el que le estaba haciendo. Entonces, escrito para ese tipo de audiencia, para romanos. Usa numerosas expresiones idiomáticas del latín. Por ejemplo, ocupa la palabra denarius, que es una palabra que es tomada del latín que usaban los romanos, pero que se adaptó al lenguaje de ese entonces, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la palabra flagelar, tenemos la palabra centurión, tenemos la palabra agonizar, y otras palabras más que eran de uso romano, pero que se adaptaron al idioma que estaba hablando Marcos y como escribió, y él tenía que poner estas cosas para que también fuera más romano que de otra cosa. Marcos en varias ocasiones explica términos arameos para sus lectores, que no están acostumbrados al arameo, ¿ya? Era un tipo de lenguaje que se hablaba en ese entonces en Palestina, junto con el griego, ¿ya? Era un tipo este tipo de lengua, ¿ya? Entonces Marco tenía que explicar ciertos términos a esta audiencia romana que no sabía o no sabía su significado, y él los explica. Marcos también usa muchas veces la palabra inmediatamente, luego, y es para acentuar una idea que llevaría de una acción a otra. Recuerden, los romanos eran conquistadores, querían las cosas ya, no se sentaban a dialogar tanto. Ellos cuando querían algo, lo construían, lo conquistaban, y esa era la mentalidad romana. Marco también cuenta más detalles de las historias de los milagros de Jesús. Y usa los milagros con un propósito, ¿ya? Lo usa para llevar al lector a la conclusión, ¿ya? De Pedro. A la conclusión de Pedro. ¿Qué tenemos ahí en Marcos 8:27? Vamos a Marcos 8:27. Y es la conclusión que llega a Pedro cuando Jesús está hablando. Marcos 8:27 al 30. Marcos 8:27 al 30. Voy a leer. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces, mira, que era el Cristo, que era el ungido de Dios, que era el que Dios enviaba. Cuando Jesús murió en la cruz, uno de los centuriones, ahí en capítulo 15:39, ya 15:39, ¿qué encontramos ahí en 15:39? Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Y esto es lo que quiere llevar Marcos con los milagros y todas estas cosas, quiere llevarlos a una conclusión, que Jesús era el Hijo de Dios. Esa es la conclusión que quiere llevar Marcos a sus lectores. De esta perspectiva quiere llevar a sus lectores que Jesús es el Hijo de Dios y que tenía todo este poder y que tiene todo ese poder y que es el Hijo de Dios. Esto es lo que enfatiza Marcos en su evangelio. ¿Ya? Porque él cuando comienza Marcos, en Marcos 1.1, él comienza así. Él dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él empieza así su evangelio y él demuestra con todo lo que escribió y sus milagros que Jesús es el Hijo de Dios. Y con todo ese poder, como le gustaba a los romanos, él enfatiza su poder y les muestra así a esa gente que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora tenemos el Evangelio de Lucas, que fue escrito para la gente de habla griega o los griegos, ¿ya? Los que no eran judíos y no eran romanos. Lucas es una historia muy elevada en forma de su lenguaje y enfatiza la belleza, la perfección y compasión de Jesús. Todos ellos conceptos importantes para la mente griega, cosas que a lo mejor a un romano que le interesaba la acción no hubiera tomado en cuenta. También como Marcos, en varias ocasiones Lucas explica términos arameos o lugares geográficos para sus lectores. El Evangelio de Lucas pone énfasis en la gente despreciada, a la gente que es comúnmente despreciada por las otras personas, los gentiles, las mujeres, los samaritanos, los pecadores, los publicanos, etc. Toda la gente que era rechazada por el común de la gente, él le pone énfasis a él. Algunos han llamado el Evangelio de Lucas el Evangelio de los oprimidos o el Evangelio de los pobres. Lucas relata la historia más completa de Jesús, mostrando algunos detalles de su vida que los otros evangelios no hacen. Tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4, nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas puso en orden toda la historia de Jesús y recopiló todo eso. El Espíritu Santo, Dios lo ayudó a poder registrar todo esto. Y por último, tenemos el Evangelio de Juan. Juan fue escrito varios años después de los otros evangelios, ¿ya? Y contiene mucho material que no está incluido en los evangelios sinópticos. Recuerden, evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Él reitera especialmente la deidad de Jesús, que fue el ungido, el Hijo de Dios hecho carne. Eso es lo que enfatiza Juan. Y empieza su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Él empieza con eso. Algunas de las características del evangelio de Juan son los gran yo soy el pan de vida, 6:35, 8:12, la luz, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, yo soy la puerta. 10:11, yo soy el buen pastor. 11:25, yo soy la resurrección y la vida. 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. 15:1, yo soy la vid verdadera.
algunas cosas de mencionar del Evangelio de Juan. Pero aquí, Juan tiene un propósito. Decir que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, que vivió y habitó entre nosotros. Esas son las características de los 4 evangelios donde registra la vida de Jesús. También podemos dividir la vida de Jesús en algunos bloques, ¿ya? Podemos dividir la vida de Jesús yo la dividí en 9 bloques. Cuando nosotros tratamos de hacer un cronograma o tratamos de hacer los tiempos que estuvo Jesús en tal lugar o en tal zona, son cosas aproximadas. Algunos ponen unos meses más, otros menos, pero es para tener una idea y un orden de cómo ir estudiando. Por ejemplo, tenemos un periodo de preparación desde su nacimiento hasta un poco antes que comenzara su ministerio, que fueron alrededor de 30 años. También tenemos el periodo de inauguración, cuando Jesús fue bautizado, después tuvo su tentación y busca a sus primeros discípulos y también la boda de Canaán, que fue alrededor de 15 meses. Después tenemos como tercer bloque para poder estudiar el ministerio temprano en Galilea, que duraron 4 meses. Y tenemos varias cosas para contar. Después tenemos otro bloque, el cuarto bloque, donde tenemos el ministerio posterior en Galilea, que duró 10 meses. Como quinta cosa, tenemos un periodo de retiro que se le llama, donde fue fuera podemos decir, a zona gentil, donde viajó a Capernaum, a Tiro y a Sidón, que se le llama el periodo de retiro, porque se retiró de donde estaba todos sus adversarios, todos los fariseos, saduceos, todos los que los querían matar. Entonces él se retiró por lo menos 6 meses. Después tenemos que vuelve a Judea, en bloque 6, tenemos un periodo de Judea de por lo menos 4 meses. Después tenemos un ministerio en Perea, otros 4 meses, y tenemos un bloque octavo sobre la pasión. ¿La pasión cuánto duró? Una semana, desde que entró el día domingo hasta el otro domingo, la resurrección. Y tenemos como último bloque para poder estudiar, es sobre la resurrección y ascensión, que fueron alrededor de 40 días, ¿ya? Que después de la resurrección de nuestro Señor estuvo 40 días con sus discípulos y apareciéndoles de distintas formas. Bueno, son cosas generales que nosotros podemos estudiar aquí en ese estudio de la vida de Jesús. Yo quería nombrar la última cosa aquí, y algo muy importante, en Gálatas 4:4 al 5. Gálatas 4:4 al 5. Y dice así Gálatas 4:4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y es muy importante esto porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús aquí a la tierra, se hizo carne. Me gusta cómo lo pone el apóstol Juan en Primera de Juan, cuando dice, nosotros vimos, oímos, palpamos. No es algo que le contaron, sino que él fue testigo presencial y él vio al Verbo, vio a Jesús, estuvo con él. En este ministerio que desde que empezó duró 3 años y medio. Muchos de sus discípulos estuvieron todo ese tiempo, alrededor de 3 años, unos más, otros menos, pero estuvieron todo ese tiempo con él. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y mire, que no es casualidad el tiempo en que Jesús vino a esta tierra. Cuando vino Jesús a la tierra, las condiciones fueron favorables.
para que el mensaje del Evangelio se anunciase a todo el mundo. Una de las cosas importantes es que había un imperio que abarcaba y atravesaba los continentes, y a través de ese imperio se proclamó las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Y eso no fue coincidencia. El Imperio Romano logró algunas cosas, trajo orden, ¿ya? Trajo un sistema de carreteras que la gente podía viajar por ellas, un sistema de carreteras que habían hecho a través del imperio, que en algunos países todavía quedan esas carreteras. También trajo lo que se llamaba la Pax Romana o la paz romana, que trajo paz y prosperidad, orden a muchas partes. Ya no habían vándalos, ya no había cosas que habían antes, y trajo muchas cosas. También trajo las leyes romanas, que protegía a los ciudadanos y que les libraba de los abusos y prejuicios de sus gobernantes. Había leyes. No estoy diciendo que había leyes tan perfectas como lo es ahora, pero muchas leyes que protegieron a mucha gente. Por ejemplo, cuando a Pablo lo quisieron matar, él dijo, yo soy ciudadano romano. Y ahí todos empezaron a preocupar, ciudadano romano, no le podían hacer eso. Él también apeló a Roma. Eran privilegios que había dado el Imperio Romano a todos sus ciudadanos. Y muchas otras cosas que también le dio a donde gobernaba. También otra cosa que trajo para cuando llegó el cumplimiento del tiempo y vino Jesús es la tolerancia religiosa. ¿Ya? Bueno, esta tolerancia religiosa permitió que pudiera desarrollarse el cristianismo. Bueno, fue hasta que el cristianismo puso primero al Señor, puso primero a Jesús, en vez del emperador romano, que empezaron los problemas. Anteriormente cada nación tenía sus dioses. Esto facilitó que la historia de Cristo fuera esparcida por todo el imperio. ¿Hubo tolerancia religiosa? Bueno, pero vemos siglos después hubo varias persecuciones en distintos grados, en distintas zonas del imperio romano a los cristianos. Pero se propagó las buenas nuevas de salvación, se propagó que Jesús vino, el Hijo de Dios vino a esta tierra y estuvo aquí. Y ofrece esa salvación a todos. Se cumplió el tiempo. Dios preparó todas las cosas. Y quiero que tomen en cuenta, mira, Dios no fue que lo preparó de la noche a la mañana y que, vamos, voy a llevar hoy día a mi hijo. No. Me gusta cómo lo ofrece ahí en Efesios capítulo 3, verso 10. Mira, esto era desde la eternidad, ya lo había preparado Dios. Y ahora, en el cumplimiento del tiempo, Dios preparó todas las cosas. Mira, preparó este imperio, preparó todo y lo trajo. También otra cosa importante que facilitó que se esparciera el evangelio fue el idioma griego. Bueno, el idioma griego y la cultura helénica fue el legado del imperio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno fue anterior al de los romanos. Y se hablaba desde África, Palestina, hacia Europa, y el mundo se helenizó, aprendió un idioma. Tenían sus idiomas locales, pero el idioma vulgar o vernáculo era el griego, y en ese entonces el griego koine, que hemos recibido en nuestros Nuevos Testamentos, ¿ya? Facilitó que el mensaje de Cristo no tuviera obstáculos de idioma. Increíble lo que hizo Dios a través del tiempo por amor a nosotros. Y eso es lo que hizo Dios para poder traer a Jesús a esta tierra. Yo sé y espero que nos embarquemos en esta historia, en estudiar cada jueves de algunas de las historias de Jesús y qué es lo que pasó con él. Yo sé que vamos a aprender muchas cosas, pero esta noche yo quiero que resaltemos algunas cosas antes de terminar. Resaltemos primero que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo
Cuando Dios preparó todas las cosas, Dios lo trajo a esta tierra. Segundo, que los evangelios están escritos para diferentes clases de audiencia. Mateo está escrito para judíos, ¿ya? Marcos para romanos, Lucas para los griegos, y Juan demostrando la divinidad de nuestro Señor Jesús. Yo sé que es mucha información, algunas cosas van a estar tocando Jimmy o Gerardo a través de los estudios, yo también, así que yo les animo a que podamos seguir estudiando la vida de Jesús. Es algo muy bonito cuando uno empieza a leer las historias, empieza a leer el Nuevo Testamento y las historias de Jesús. Yo estoy seguro que nadie queda sin algo que aprender. Y nunca Dios deja algo vacío en el corazón de las personas que leen el Nuevo Testamento. Bueno, gracias hermanos, ya se fue el tiempo, ya terminamos esta segunda sesión y los esperamos para la próxima clase, el jueves que sigue, a la misma hora, a las 19 horas. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Yo no sé si tienen algo que agregar. Yo sé que estuvo comentando algo Gerardo en la mañana cuando estuvimos conversando. Jimmy, si tiene algo más que agregar. Yo le he dicho, es bien resumido el estudio y algunas cosas para tener en cuenta al momento de estudiar la vida de Jesús. Son algunas herramientas. Yo sé que algunas cosas las van a ir repitiendo, las vamos a ir tocando nuevamente, pero yo sé que es muy extenso para 2 sesiones que son bien apretadas y bien resumidas. Por eso yo no di la oportunidad para que leyeran o pudieran ver, porque es mucha información y muy poco tiempo. Pero yo les agradezco que me hayan tenido paciencia en 2 sesiones, por eso les dije que pudieran ir al baño. ¿Alguna pregunta o algo que quieran aportar, por favor? A mí, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la introducción para en este caso lo que es la vida de Jesús, basada principalmente en los evangelios sinópticos, a mí me trae a la memoria lo mismo que uno puede leer cuando allá en Génesis habla de la creación, ¿no? Y cómo todo Dios lo fue creando de una manera ordenada y todo lo fue creando para que en el momento indicado creara al hombre, ¿no? Cuando ya todo estaba listo y preparado para que el hombre pudiera habitar la tierra, ahí lo trajo, ¿no? Ahí lo creó. Y lo mismo vemos en esto, ¿no? O sea, como tú decías, ¿no? El cumplimiento del tiempo, es decir, Dios movió toda circunstancia a través de toda la historia para que ese sea el momento preciso, el momento exacto, el momento oportuno en el cual la palabra dada por Cristo Jesús podía llegar a mucho más personas. Entonces, es una de las cosas que a mí siempre me trae a colación. Una de las cosas que yo no me di cuenta durante bastante tiempo, pero fue lo que pasó conmigo. Yo tenía algún conocimiento por haber escuchado de niño el Antiguo Testamento, la historia de Jesús, pero no sabía mucho. Pero el momento que ya empezó mi curiosidad y mi buscar de Dios y aprender de Jesús, una de las cosas que yo empecé a hacer fue estudiar el libro de Mateo, ver algunas cosas y relacionarlo con las profecías que decía para que se cumplieran. Entonces yo buscaba alguna referencia y iba al Antiguo Testamento. Y yo decía, pero mira, aquí Jesús lo cumplió. Y lo que creó en mí, creó esa fe de creer en Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y para mí en ese tiempo fue bonito descubrir esas cosas. Pero tiempo después me di cuenta que tenían, como lo escribió Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, era para esa audiencia que era judía. Y fue bonito, fue bonito. Sí. Y algo también, justo ahorita que tocaste eso, es como que durante mucho tiempo, gran grupo dentro del cristianismo pensó que cuando la palabra de Dios dice que fue inspirada por Dios, muchos pensaron que fue dictada, ¿no?
Claro. y que el ser humano era un simple secretario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y escribía puntualmente lo que le iban dictando, ¿no? Pero cuando uno lee Lucas, Lucas dice que él hizo, o sea, Dios lo movió para que haga una investigación. Y cada uno narra desde una perspectiva completamente divina, pero también completamente humana, ¿no? Mostrando justamente eso. Entonces, son varias cosas, como digo, que uno puede reflexionar cuando va viendo ese tipo de introducción. Sí. Dios no anuló la personalidad de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. No. Ellos siguieron siendo igual, pero Dios los ocupó. Ajá. Dios los ocupó para hacer eso. Con sus características, Dios los ocupó. Dios sabía, Dios ya tiene, ya listo todo, ya lo echó a andar. Dios sabía. Algo que me hace ahorita reflexionar también, disculpa Jimmy, ¿no? Pero, culpa de Erika, sí, porque me hace reflexionar. Cuánto ánimo también debe generar en nosotros esta forma de actuar de parte de Dios. Porque Dios todo lo fue moviendo para que el momento oportuno llegara a realizar, en este caso, la venida de su Hijo, ¿no? Y por qué no pensar, o en este caso, ver de la misma manera en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos somos impacientes ante la obra de Dios, ¿no? Queremos que ya, para ayer es tarde, como normalmente se dice, ¿no? Pero no, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Para que pueda suceder algo, tiene que haber trabajos previos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, uno podría meditar y también agarrar mucho más ánimo, ¿no? Confiando y viendo la forma en la cual Dios ha obrado a lo largo de toda la eternidad. Bueno, una de las cosas que va a tocar al primero que exponga la próxima semana, Jimmy, sí, me pareció interesante la genealogía de Jesús en Mateo, que nombra a Rahab y a Ruth, que son personas que no eran judías, pero que siguieron a Dios, ¿ya? Rahab, cuando fueron los espías, mira, y le prometieron que no iban a matar a ella ni que estuvieran en su casa, y después, al parecer, se convirtió en una judía y seguidora de Dios. Y tenemos a Ruth, que siguió a su suegra, mira, para donde tú vayas, yo te voy a seguir. Y tu Dios va a ser mi Dios. Entonces, me parece bien especial que nombre a esas personas para un lector judío, decirle, mira, están incluidos los gentiles ahí también. Habían personas de tal calaña o de tal situación que también están ahí. Dios los llamó, Dios los trajo. Historias podríamos decir, de redención, historias de que Dios convirtió a una persona, lo trajo de un ambiente, de alguna cosa, y lo convirtió en algo distinto. Me parece muy bonito eso. Claro, que eso es como que iba en total oposición al equivocado pensamiento del pueblo de Israel, a lo que significaba ser pueblo de Israel, ¿no? Ellos lo veían como algo exclusivo de ellos y simplemente como un privilegio, hasta lamentablemente una forma o una excusa, podríamos decir, para el orgullo, ¿no? Cuando en todo tiempo siempre hubo esa puerta abierta de parte de Dios para los gentiles, siempre hubo. Lamentablemente el pueblo de Israel nunca la quiso ver y lo vio del lado negativo el ser pueblo de Dios. No, sí, es chévere eso. Ya Jimmy, perdón, por tanto hablar. No, eso estuvo muy bien. En realidad es una puerta abierta para lo que se va a transmitir en los próximos jueves y realmente nos abre el pensamiento de que estos 4 evangelios tienen un propósito cada uno. Y una vez que se vaya expandiendo los temas, se pueden comprender mucho más.
mucho más como decía Eri, tratando un tema donde tenemos personajes que no eran judíos y justamente vemos que la gracia de Dios es grande. Y aparte de aquello, pues los evangelios también inspiraron a muchos hombres de Dios para poder animar a la iglesia en sus escrituras, ya que de ahí salieron muchas disciplinas para la congregación de esos tiempos y también para nosotros en estos tiempos. Sí, y realmente, gracias, Eri, en realidad, pues, bueno, mi familia está muy pendiente, está apuntando mucho para la próxima dinámica o actividad que vayamos a realizar. Está muy pendiente y está creciendo mucho en el conocimiento. Y algo chévere es que lo que va a manifestar Jesús en su vida era algo muy diferente de cómo lo veían los judíos o cómo lo podía ver otra persona. Y eso es lo que tal vez a nosotros nos llama la atención y nos hace sensibles a lo que un día Dios proyectó desde que creó los cielos y la tierra y todo lo que aquí hay para con su Hijo cuando Él venga. Entonces, realmente es algo maravilloso. Y justamente ahí cuando vayamos discerniendo la palabra, ampliando los temas, es que vamos a ir comprendiendo poco a poco. Y una de ellas es el sacerdocio. Realmente Jesús viene de un sacerdocio que no es levita y justamente cuando estudiamos Hebreos nos dimos cuenta que él no era levita. Y es ahí donde podemos entender que la maravilla de Dios es grande, es grande. Y eso es lo que vamos a ir ampliando en la vida de Jesús. Gracias, Eric. Amén. No, gracias a ustedes, muchachos. Algo que también me hacía meditar, ahorita a través de todas las cosas que se han podido ver en esta parte introductoria, es en el caso de los fariseos, ¿no? Uno lee en el Nuevo Testamento de los fariseos y uno dice, no, qué barbaridad, estos son unos sinvergüenzas y lo que uno pueda decir le cae bien a ellos. Pero cuando uno lee un poco acerca de la historia de la vida del pueblo de Israel, del judaísmo, uno puede conocer que el inicio de ellos fue un inicio espectacular, ¿no? Cuando iniciaron ellos, el principio que ellos tenían era buscar conocer más de Dios para hacer de mejor manera la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, el inicio está espectacular, ¿no? Como podríamos decir al día de hoy en las empresas, ¿no? La misión y la visión la tenían clarísima. Qué buena estaba, ¿no? Algo así. Pero lamentablemente, como al transcurrir el tiempo, se fue deteriorando tanto, ¿no? Entonces, también son cosas que nos llaman a reflexión, ¿no? Muchas veces el ser humano puede tener a veces excelentes motivaciones, pero lo importante es cómo con el tiempo lo sigue manteniendo, ¿no? No deja que se corrompa, por decirlo de alguna manera, eso. Entonces, esas cosas, por ejemplo, cuando uno va viendo esto, como que vienen a la mente de uno. Bueno, gracias. Gracias, Piedra. Gracias, Jimmy. Bueno, esperamos que seguir adelante con ese estudio, poder también el que les toque hacerlo, poder grabarlo en WhatsApp y mandarlo después de haber terminado el estudio, para que también puedan escucharlo los hermanos por WhatsApp, los que no tengan conexión. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Gracias, Alex, por acompañarnos esta noche. No hay de qué, es un privilegio. ¿Ya aprendió algo esta noche? Yo fui muy rápido, yo sé que fui muy rápido, pero algunas cosas a grandes rasgos sí me gustaría que aprendiera, como las que mencioné. Claro, varios puntos que tocó estaban importantes en cómo la vida de Jesucristo, o sea, vamos a tocar varios puntos y va a ser chévere en ese transcurso del estudio que vamos a tener. Sí, porque, bueno, ahí por lo menos todas las etapas de la vida de Jesús en su ministerio, cuando empezó su ministerio, por lo menos generalmente nosotros escuchamos 3 años, pero generalmente todas las hacen una cronología como de 3 años y medio, por ahí. Es aproximado.
pero por eso dicen 3 años. 3 años anduvo con sus discípulos, más el tiempo que antes de tener a sus seguidores, anduvo predicando. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos para terminar y podernos ir a descansar y abrigarnos porque hace mucho frío? Oremos. Bendito Dios, Padre de la gloria, te agradezco, Padre amado, por este momento de estudio, por todo lo que tú haces por nosotros. Padre, que este sea un inicio de un estudio, Padre, que nos pueda apasionar, que nos pueda desafiar a poder pensar en nuestro Señor, a poder amarlo, a poder seguirle, Padre, y que pueda estimular nuestra mente, nuestra devoción para ti, para nuestro Señor. Y Padre, mientras caminamos en esta tierra, podamos ser lo que tú deseas con nosotros, que seamos esa luz que alumbra a este mundo. Padre, ayúdanos mientras caminamos, mientras nos esforzamos. Cuida a nuestros hermanos aquí en la iglesia en Ambato. Guárdales, protégeles en sus tribulaciones, en sus preocupaciones. Y Padre, ayúdales, provéeles. También a nosotros aquí, a la familia de Jimmy, a la familia de Gerardo, a mi familia, Padre, ayúdanos. A Alex, que nos ha acompañado esta noche también, guárdalo, cuídale, siempre dale cosas buenas en su corazón para que te pueda seguir y servir. Te damos gracias, Padre amado, por todo. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te pedimos. Amén. Amén.